Mi nombre es María Virginia Josen, formo parte de la agrupación Apertura Universitaria. Y bueno, me parece importante darle las gracias a la diputada Natalia Armas Belavi, que nos tramitó la declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre este congreso virtual. Así que nada, muchísimas gracias a ella. Y bueno, en este segundo encuentro de este congreso virtual de Derecho Internacional, tenemos el agrado de tenerlo como disertante a Cristian Jiménez Corte. Él es abogado, egresado de nuestra casa de estudios en el año 1993. Si le erro algo, por favor, corregime. Bueno. Actualmente es docente y ejerce la profesión de manera liberal. Anteriormente trabajó como asesor legal en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, también en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la Oficina de Asuntos Legales de la ONU en Nueva York y en la Oficina de la ONU de Asuntos del Espacio Ultraterrestre en Viena. Durante toda su trayectoria ha realizado varios proyectos de investigación y publicó varios artículos académicos. Por su paso en Viena brindó una conferencia y concluyó sus estudios de doctorado, su tesis, Usos Comerciales, Derecho Constitucional y Lex Mercantoria en América Latina, en español, se publicó en 2010 y también realizó estudios postdoctorales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. No sé si falta algo. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿arrancamos? Así que, cuando quieras. Lo único que quiero aclararles a los chicos, que si te quieran hacer alguna pregunta o algo, lo dejamos para el final. No sé si... Bárbaro, perfecto. Perfecto. Yo voy a estar acá, cualquier cosa me hablas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Apertura Universitaria por invitarme gentil y generosamente a esta charla. Quiero agradecer especialmente a Ángel Truco, porque él me invitó personalmente a participar en esta serie de encuentros. Así que bueno, muy contento de poder estar acá y compartir algunas ideas con ustedes sobre la problemática actual de derecho internacional y gobernanza global. Lo que yo quiero hacer durante estos minutos es hacer una introducción general, una aproximación general a los que son los problemas transnacionales o los problemas globales, específicamente con respecto a la pandemia, por un lado, y por otro lado me gustaría también hacer una aproximación general, una introducción preliminar a las soluciones que la comunidad internacional tiene para estos problemas transnacionales o estos problemas globales. En particular a través de las organizaciones internacionales. ¿Qué soluciones la comunidad internacional brinda a estos problemas? Y finalmente ver si estos problemas globales, transnacionales, se solucionan o, por el contrario, siguen ahí y se agravan. Así que esa es un poco la propuesta que yo les hago para estos minutos que voy a hablar. Y después, como decía María Virginia, al final podemos abrir el debate para preguntas y respuestas. Bueno, problemas globales. ¿Qué es esto de los problemas globales, los problemas transnacionales? Como ustedes saben, el mundo está globalizado, cada vez se está globalizando más. La pandemia tal vez haya acelerado definitivamente este proceso de globalización. Y con todo lo bueno que los procesos de globalización traen, también traen o crean nuevos problemas, problemas globales o problemas transnacionales. Los problemas transnacionales son aquellos problemas que están más allá del Estado-nación, más allá de los países. Son problemas que superan las fronteras nacionales y superan la capacidad de un solo país, de un solo Estado, para solucionar esos problemas. Pensemos, por ejemplo, en las crisis financieras globales que tanto afectan a Argentina recurrentemente. Pensemos en el cambio climático,
Pensemos en las crisis de refugiados, pensemos en el narcotráfico, lavado de dinero. Son problemas que no afectan a un solo país, a un solo estado, son problemas que afectan a toda una región o directamente a todo el mundo. Y pensemos, por supuesto, en la pandemia generada por el COVID-19, que tal vez es el ejemplo paradigmático, pero trágico, de lo que es un problema global. La pandemia es particularmente terrible porque nos afecta a todos y nos afecta a todos directamente. Afecta no solo a los países desarrollados, sino también a los países desarrollados. Y afecta a los pobres y también afecta a los ricos. Nos afecta a todos directamente. Porque el cambio climático, por ejemplo, el cambio climático es algo que no vemos, es algo abstracto, es algo lento, no lo podemos materializar. Las migraciones es algo que está en Europa, en África, lo vemos por televisión. Las drogas, y bueno, mientras no me toque a mí, no me importa. Pero la pandemia es algo distinto, porque de nuevo nos afecta directamente. Es un problema originado en la otra punta del mundo, que sin embargo infecta, enferma y mata acá, en nuestra ciudad de Santa Fe. Es decir, la pandemia no es algo que afecta a un lejano desconocido en otro continente, quien vemos por televisión y decimos, pobre tipo, mientras pasamos de canal con el control remoto y nos reacomodamos en nuestro sofá. La pandemia es algo que nos afecta directamente, que nos afecta a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nosotros mismos. Y es un problema de nuevo originado en la otra punta del mundo. Entonces tenemos un verdadero problema transnacional que supera los límites y la capacidad del Estado-nación, del Estado nacional, para gobernarlo, para regularlo. El Estado-nación, no sé si se acuerdan lo que era el Estado-nación de cuando estudiaron ciencia política, el Estado-nación es ese gobierno, un gobierno que se ejerce efectivamente, con efectivo control, sobre la población, sobre una población que vive en un determinado territorio. ¿Se acuerdan? Gobierno que ejerce el gobierno efectivo, el control, sobre una población en un determinado territorio. Ese es el Estado-Nación. El Estado-Nación es una institución, el Estado-Nación es una institución política, una institución social, creada y diseñada precisamente para gobernar a una población que vive en un delimitado territorio. Las leyes del Estado-Nación solo tienen fuerza y son válidas, las leyes de un Estado-Nación solo tienen fuerza y son válidas sobre la población del territorio del Estado-Nación. Las sentencias de los jueces del Estado Nacional solo se pueden eficar y ejecutar sobre las personas, sobre los ciudadanos que viven en el territorio de ese Estado-Nación. Y los presidentes o los primeros ministros de un Estado-Nación solo pueden diseñar e implementar políticas públicas, políticas antidrogas, políticas sanitarias, que pueden ser efectivas solamente sobre los ciudadanos que viven en ese Estado-Nación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este Estado-Nación se encuentra con un problema que lo supera, que va más allá de su poder, que va más allá de sus fronteras? Drogas, migraciones, crisis financieras, pandemias. Las herramientas del Estado-Nación ya no sirven más. Las leyes del Estado francés no se pueden aplicar en China. Las sentencias de los jueces alemanes no se pueden aplicar en Colombia. Las políticas de salud de Suecia no se pueden aplicar en India. ¿Cómo hacemos entonces, si el Estado-Nación no funciona, cómo hacemos entonces para resolver estos problemas transnacionales o estos problemas globales? Una respuesta lógica sería que si tenemos un problema global, la solución debe ser también a través de herramientas globales. Entonces, los Estados-Nación los países asumen sus propias limitaciones
y deciden crear, por medio de un tratado internacional, deciden crear una organización internacional intergubernamental. Las organizaciones internacionales intergubernamentales están formadas por países, por Estado-nación, que se juntan para constituirlas y le otorgan un mandato, en el sentido civilista. Si ustedes quieren, supongo que la mayoría deben ser estudiantes de Derecho, le otorgan un mandato en el sentido civilista para que traten, con un fin, para que traten de resolver alguno de estos problemas globales que estamos viendo. Entonces así se crean las organizaciones internacionales con estos fines. Tenemos la Organización Intergubernamental Internacional por excelencia, que es la Organización de las Naciones Unidas, y dentro del amplio sistema de Naciones Unidas tenemos la Oficina de Naciones Unidas, por ejemplo, contra la droga y el delito, la Oficina de las Naciones Unidas contra el cambio climático, tenemos la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización de la Aviación Civil Internacional y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud o la OMS. Muy bien. Las Naciones Unidas, como ustedes saben, tiene más o menos 193 miembros. 193 miembros. Sin embargo, no sé si ustedes saben, hay una organización más grande que tiene 201 miembros. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuál es esta organización más grande de las Naciones Unidas que tiene 201 miembros? El Comité Olímpico. No, la FIFA. La FIFA. La Federación Internacional de Fútbol Asociado tiene 201 miembros, más miembros que las grandes. Si bien la FIFA no es una organización internacional intergubernamental compuesta por países, porque es una organización de derecho privado, una asociación civil constituida bajo las leyes de Suiza, un poco quería traer este ejemplo porque parece un poco paradójico que la FIFA tenga más integrantes que las Naciones Unidas y parecía que marca a dónde está el verdadero interés de la comunidad internacional, ¿sí? Parece incluso que todos los esfuerzos que se hacen en relación a la pandemia, parece que al fútbol no se aplican y que eso corre por un carril paralelo, por ejemplo, ahora con la organización de la CONMEBOL en Brasil, ¿sí? Y me refiero específicamente a la CONMEBOL, porque la CONMEBOL, aún siendo una organización de fútbol privada, digamos, que es parte de la FIFA, una asociación civil constituida en Paraguay, bajo las leyes paraguayas, hasta hace muy poco la CONMEBOL tenía inmunidad de jurisdicción. Tenía inmunidad de jurisdicción bajo las leyes paraguayas. Entonces la CONMEBOL era tratada como si fuera una organización internacional. Pero bueno, volvemos a las organizaciones internacionales. Tenemos entonces toda esa variedad de organizaciones internacionales que deberían estar solucionando estos problemas globales que estuvimos viendo, ¿sí? Pero no hace falta caminar más de 5 cuadras acá en Santa Fe para darnos cuenta que todos estos problemas internacionales y transnacionales que estamos viendo están acá, en la puerta de nuestras casas. Puedo caminar 4 o 5 cuadras y comprar droga en cualquier kiosquito de acá de mi barrio. En la ciudad de Santa Fe tenemos una de las tasas más altas de asesinatos violentos a raíz de las peleas entre traficantes de drogas que traen las drogas desde Bolivia, pasa por Santa Fe, Rosario y se va después a Europa. Las crisis migratorias se agravan constantemente. Vemos en televisión terribles imágenes de marroquíes que se lanzan al mar Mediterráneo de España, o de mexicanos que se deciden a cruzar sin agua el desierto de Texas para ver si encuentran un futuro mejor.
si no queremos irnos tan lejos, podemos ver acá en la ciudad de Santa Fe a los cientos de ciudadanos de Bolivia, de Venezuela y de Cuba que vienen a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, escapando de las crisis de sus países. Si una ciudad como Santa Fe, que es una ciudad chica, de provincia, del interior, recibe, por ejemplo, un impacto migratorio, imagínense lo que es esta situación en una ciudad como Buenos Aires, como Madrid o como Roma, ¿sí? Y si queremos venir más cerca todavía, volvemos otra vez a la pandemia de COVID. La pandemia de COVID no es que está cerca nuestro, sino que está dentro nuestro, lamentablemente. De nuevo, es un problema originado en otra parte del mundo que lo sufrimos nosotros directamente. Entonces, ¿qué ha pasado con las organizaciones internacionales? ¿Por qué las organizaciones internacionales no han sabido solucionar estos problemas y en ahí afuera, no solo no resolviéndose, sino que agravándose, ¿sí? Hay cada vez más tráfico de droga, no menos. Hay cada vez más violencia, no menos. La pandemia, ¿por qué no se pudo prevenir la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué las organizaciones internacionales que fueron creadas para tratar de resolver estos problemas no han podido resolver estos problemas? ¿Por qué? Y la respuesta es porque las organizaciones internacionales no tienen poder. Las organizaciones internacionales no tienen ni el poder real, ni la legitimidad necesaria para solucionar estos problemas. La Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano de gobierno de la OMS, no tiene poder para dictar leyes obligatorias a todo el mundo. El director general de la Organización Mundial de Comercio, el órgano administrativo de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, seguro que ustedes lo han visto por televisión o en los diarios, el director general de la OMS no tiene ningún poder de implementar ningún tipo de política de salud. El marco regulatorio, el marco legal, por así decirlo, el marco legal de la Organización Mundial de la Salud es el Reglamento Sanitario Internacional, el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento no le otorga a la OMS ningún poder de inspección, ningún poder de policía y menos aún ningún poder de coerción sobre los Estados miembros. Son los Estados miembros los que asumen la obligación de controlar la situación de salud en sus propios países y si detectan algún problema, son los Estados miembros los que tienen que notificar a la OMS de ese problema. Pero son los Estados miembros los que tienen que hacer esto. Entonces, si aún cuando se demuestra, por ejemplo, que China violó el Reglamento Sanitario Internacional por no reportar, por no notificar en tiempo que había una situación de pandemia en China, la OMS no tiene ningún mecanismo legal para implementar o para ejecutar ninguna obligación. China solamente podría ser acusada de haber violado el Tratado Internacional Constitutivo de la Organización Mundial de la Salud, haber violado sus obligaciones de derecho internacional público, ante la Corte Internacional de Justicia, presentada por otro país, por otro Estado nacional. Entonces, las organizaciones internacionales no son una autoridad sobre los gobiernos nacionales. Las organizaciones internacionales no tienen poder supranacional sobre los países. Las organizaciones internacionales están compuestas por Estado-nación, por países, y son los países miembros de las organizaciones internacionales los que deciden lo que la organización internacional debe o no debe hacer.
La organización internacional no tiene una voluntad propia, autónoma. En este caso, las organizaciones internacionales se asemejan a una sociedad comercial. Capaz que alguno de ustedes está estudiando sociedades ahora, en donde una sociedad anónima, en donde los socios, la sociedad anónima, conforman la voluntad de la sociedad. Algo parecido pasa a nivel internacional. Entonces acá tenemos un primer problema, porque la OMS tiene un miembro más que Naciones Unidas, tiene 194 países. Entonces son 194 países que se tienen que poner de acuerdo sobre la adopción de cierta política pública sanitaria o lo que fuera. Son 194 países. Ustedes imagínense que a nivel nacional, en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, a veces es imposible lograr ningún acuerdo, aun cuando todos los diputados son argentinos, hablan español, comparten la misma cultura y fueron educados de una forma más o menos diferente. Imagínense lo que es poner de acuerdo a 194 países, superpotencias, países muy chiquitos, países ricos, países pobres, superpoblados, despoblados, diferente religión, diferentes lenguas. Imagínense lo que es poner de acuerdo a 194 países. Pero aun cuando estos 194 países se pongan de acuerdo, y ha habido casos en que sí se han puesto de acuerdo, y en este caso hay que reconocer a las organizaciones internacionales y a las Naciones Unidas haber actuado de facilitador de esos acuerdos. Hay casos en que sí se logran de acuerdo. Supongamos que se logra de acuerdo, un acuerdo sobre una política sanitaria de prevención de la pandemia. Después, el director general de la OMS, como dije antes, no tiene poder de implementación de esa política de prevención de una pandemia, por ejemplo, sino que son los países los que tienen que aceptar y los que tienen que implementar cada uno individualmente esa política común que se consensuó. Entonces, aun cuando tengamos una política común, luego son 194 países, 194 jurisdicciones, 194 formas de implementar o de no implementar con diferentes tiempos, diferentes circunstancias, ¿sí? Por supuesto, el riesgo de falta de coordinación es altísimo. Desde esta perspectiva, volviendo al tema de la Organización Mundial de la Salud específico, la Organización Mundial de la Salud tiene competencias solamente en materia de salud, en materia sanitaria, ¿sí? Pero una política de prevención de una pandemia requiere medidas que van mucho más allá de lo estrictamente sanitario. Requiere medidas de confinamiento, prohibición de viajes, medidas de escolares de cierres de escuelas, medidas de otorgamiento de subsidios para los damnificados. Requiere una cantidad de medidas en muchísimas áreas, ¿sí? Que el presidente de un país puede tomar, lo hemos visto, porque el presidente del país tiene constitucionalmente esas amplias facultades para tomar medidas en todos estos campos. A nivel internacional sería distinto, porque si además de las medidas estrictamente sanitarias, la comunidad internacional quisiese tomar, por ejemplo, medidas de confinamiento o medidas de prohibición de viaje, ahí necesitaríamos también a la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización de la Aviación Civil Internacional. Si quisiésemos tomar medidas con respecto al funcionamiento de las escuelas, necesitaríamos a la UNESCO, a la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, ¿sí? Si queremos otorgar subsidios, necesitaríamos al Banco Mundial, al FMI. Entonces, ¿qué pasa? El mundo no ha evolucionado hacia un gobierno mundial centralizado, sino que al contrario, se ha producido una fragmentación de la gobernanza mundial, ¿sí? En lugar de tener una especie de cuerpo, gobierno mundial centralizado, las diferentes competencias en las distintas materias se han ido dividiendo en una multiplicidad de organizaciones internacionales. Entonces tenemos las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de las Migraciones, la Unión Europea, el Mercosur, el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, el Grupo de los 77. Esto es lo que se llama la
fragmentación de la gobernanza mundial, lo que por supuesto conspira cuando se necesita tomar unas medidas comprensivas en determinada área. ¿Y qué pasa con los recursos financieros? ¿Quién paga las cuentas de las organizaciones internacionales? De nuevo, las organizaciones internacionales se financian o reciben recursos de sus miembros, de sus países miembros. Los países miembros pagan la cuota del club. Por supuesto que los países miembros siempre le dan muy poca plata a las organizaciones internacionales en comparación con el mandato que tienen que seguir, ¿sí? Tienen obligaciones muy más amplias de la capacidad financiera que tienen para lograrlas, por lo que las organizaciones internacionales siempre tienen problemas logísticos, operativos, para tratar de alcanzar esos fines, y tienen constantemente que estar buscando dinero desesperadamente de otros lados, otras fundaciones privadas, etc. Cuando hace un año, 2 años atrás, el expresidente norteamericano Donald Trump, no sé si ustedes se acuerdan, se enojó de la forma, un año atrás, se enojó de la forma en que la Organización Mundial de la Salud estaba manejando la pandemia, a tal punto que dijo, Estados Unidos va a retirar los fondos que contribuye Estados Unidos a la OMS, ¿sí? Y retiró efectivamente, con el consiguiente problema, Estados Unidos contribuye al 15% de todo el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Esto nos puede llevar a otro problema, a otra ventana, que es el problema de la financiación de las organizaciones internacionales. ¿Y qué pasa cuando hay un solo contribuyente que contribuye tanto dinero a una organización? Por supuesto, ustedes imaginarán el nivel de influencia que dicho contribuyente tiene en la organización total. Bueno, la cosa es que Estados Unidos corta los fondos y la OMS, sin Estados Unidos, aparece el que era el segundo contribuyente, pasa al primer lugar. ¿Y saben quién quedó como primer contribuyente cuando se fue a Estados Unidos? ¿Alguien tiene una idea? El primer contribuyente que quedó de la Organización Mundial de la Salud cuando se retiró a Estados Unidos fue Bill Gates. Bill, no un país. La fundación Bill y Melinda Gates, seguramente ustedes lo oyeron hablar, quedó como el principal contribuyente financiero de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjense ustedes esta situación. Tenemos a la OMS, la organización donde todos esperamos algo, ¿sí? Está financiada por una fundación privada de una persona. Como ustedes saben, Bill y Melinda Gates se están divorciando actualmente. No sé si han leído los diarios, seguro que sí. Entonces todo el mundo está preocupado por la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud entre dentro de la división de bienes de la sociedad conyugal de Bill y Melinda Gates. Esperemos que eso no ocurra por el bien de la humanidad. Bueno, vamos a poner un poco, pues ya va media hora y... ¿me pueden ver? ¿Sí? Bien. Bueno, estábamos entonces que las organizaciones internacionales no tienen poder. Algún estudiante avanzado de los que están en esta presentación me podría preguntar, y bueno, ¿y por qué no le damos más poder a las organizaciones internacionales para que resuelvan estos problemas? Y acá nos vamos acercando a una de las preguntas para mí fundamentales de la política del siglo XXI, y yo estoy seguro que en la audiencia hay muchos estudiantes que les gusta mucho la política y que sueñan con cambiar el mundo. ¿Por qué no les damos más poder a las organizaciones que efectivamente resuelvan todos estos problemas y todos podamos vivir en paz? ¿Por qué? Porque si las organizaciones internacionales tuviesen más poder, tendrían más poder que los países. Las organizaciones internacionales tendrían
poder supranacional sobre los países. Las asambleas de la OMS tendrían superioridad sobre las leyes del Parlamento argentino y las decisiones del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que nació en Etiopía, pero luego se dividió y ahora el lugar donde él nació es Eritrea, las decisiones del director general tendrían más fuerza que las decisiones del presidente de un país. Y ustedes me dirán, bueno, pero si una organización internacional tiene más poder y con ese poder real finalmente soluciona los problemas, ¿cuál sería el inconveniente? Démosle más poder si lo que nosotros queremos finalmente es que se solucionen los problemas. Veamos. A mí me encanta cada 2 años, lo disfruto muchísimo, cada 2 años ir a la escuela que está acá a 4 cuadras de mi casa a votar. Cada 2 años me encanta ir a votar, ir al cuarto oscuro. Cuando mis hijos eran más chiquitos los llevaba, me dejaban entrar al cuarto oscuro, ahora no me dejan más. Pero me encantaba votar y votaba por mi candidato a diputado, mi candidato a senador. Cada 4 años me encanta elegir el presidente. ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos de los estados nacionales son gobiernos legítimos y son gobiernos democráticos. Nosotros, los ciudadanos, los titulares de la soberanía, vamos cada 2 y 4 años y delegamos una pequeña porción de nuestra soberanía en nuestros representantes que nos van a gobernar. Sin embargo, yo estoy seguro, yo no me acuerdo y estoy seguro que ustedes tampoco recuerdan, haber votado alguna vez al director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Yo no voté por el director general de la OMS. Y tampoco voté nunca por ninguna de las autoridades de la asamblea de la OMS. Por otro lado, si el presidente de un país hace algo malo, ese presidente puede ser sometido a juicio, ¿sí? El famoso control que el Poder Judicial ejerce sobre el Poder Ejecutivo. Nuestros 2 expresidentes saben muy bien esto. Pero, ¿quién controla a la OMS y al director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud? Nadie. Porque las organizaciones internacionales están protegidas por la inmunidad de jurisdicción y es una inmunidad absoluta. ¿Y cómo invierten y cómo gastan el dinero de su presupuesto de las organizaciones internacionales? El presupuesto ese que siempre es escaso. Nadie sabe bien. En los estados nacionales, en los países, tenemos algo que se llama Tribunal de Cuentas. Es un tribunal independiente que controla cómo el gobierno ejecuta el presupuesto. Las organizaciones internacionales no tienen ningún organismo de control de ejecución presupuestaria parecido. Entonces, y con esto vamos cerrando, desde mi punto de vista, es perfectamente razonable y perfectamente legítimo que los países, que los estados nacionales no quieran otorgarle más poder a las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. El gobierno de un estado nacional es un gobierno legítimo, democrático y republicano. Si le daría más poder a las organizaciones internacionales, ese gobierno nacional, legítimo, republicano y democrático, estaría subordinado a una autoridad transnacional, burocrática y tecnocrática, elegida por nadie. De ahí a una situación de autocracia o autoritarismo hay un muy pequeño paso. Entonces, llegamos para mí a lo que puede ser el gran dilema del siglo XXI. Los estados nacionales, de nuevo, perdonen la insistencia en esto, son las únicas instituciones
con poder legítimo para implementar políticas públicas. Pero ese poder legítimo se puede ejercer solamente en la población de su territorio. Por otro lado, las organizaciones internacionales son las únicas instituciones con competencias globales, pero sin poder real para implementar políticas globales. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un desacople entre los problemas que son transnacionales, globales, y las soluciones que son nacionales. Acá hay una divergencia y un desacople entre los problemas y las soluciones. ¿Cómo se soluciona este desacople? ¿Cómo se soluciona? Desde mi perspectiva, la única forma es tratar de buscar el método, tratar de buscar la forma, tratar de buscar la manera de transferir poder legítimo desde el nivel nacional hacia el nivel internacional y otorgar a las organizaciones internacionales poder real y legítimo para solucionar los problemas transnacionales. Quien le encuentre la vuelta a este problema le va a hacer un gran bien a toda la humanidad y a cada uno de nosotros en particular. Muchísimas gracias y abrimos para cualquier pregunta que pueda haber. Doctor Jiménez, buenas tardes. Le hago una pregunta de parte de Ángel Truco. Estoy con la cuenta de apertura de FCJS. Bueno, como usted dijo, este caso de Donald Trump de quitar financiamiento a la OMS quizás puso en claro un debate que venía hace tiempo, este del financiamiento de las organizaciones internacionales que quizás no estaban llegando a sus resultados, o cuando sean problemas verdaderamente serios y que afectan a todos, como usted dijo, como este, no estaban actuando de la mejor manera o de la manera que quizás esperaban los gobiernos. Este debate ya estaba hace bastante. ¿Qué pasa con, bueno, como usted dijo, lo planteó a lo largo de la charla, este problema entre soberanía y al mismo tiempo que para algo están las organizaciones y queremos resolver ciertos problemas con este dinero? Entonces, ¿cómo cree usted que puede evolucionar esto, la relación esta entre los estados nacionales, la ONU, el financiamiento y la soberanía? Muchas gracias. Hay otro problema en paralelo con todo lo que estuvimos diciendo, que es el siguiente. La idea original de las organizaciones internacionales, la idea original era básicamente actuar como foro en donde todos los países podían ir a debatir, ¿sí? Entonces todos los países iban a la Asamblea de las Naciones Unidas, paradigmáticamente se juntaban, todos los países debatían y la organización internacional actuaba como foro, como facilitador, como convocante a países para que vengan, se sienten en la misma mesa y discutan, ¿sí? Este es un rol importantísimo de las organizaciones internacionales porque precisamente trae a todos los presidentes a la misma mesa, y esto es literal, no es figurativo, ¿sí? Si ustedes prestan atención cuando abren las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ustedes van a ver bajo el mismo techo 30, 40 presidentes, todos juntos al mismo tiempo, ¿sí? Es una cuestión única, porque están todos ahí viéndose las caras y, bueno, buscando una solución, ¿no es cierto? Ahora bien, las organizaciones internacionales fueron evolucionando de este rol original de actuar como foro, como facilitador, y fueron evolucionando y fueron asumiendo cada vez más tareas ejecutivas. Pasaron de un rol, si ustedes quieren, parlamentario, y fueron asumiendo cada vez más tareas ejecutivas para tratar de solucionar todos estos problemas específicos, estos problemas globales que estuvimos hablando, ¿sí? Lo que pasó es que
que las estructuras de las organizaciones internacionales no evolucionaron al mismo paso. O sea, las organizaciones internacionales empezaron a asumir funciones ejecutivas sin tener las herramientas necesarias para ejecutar esas funciones ejecutivas, ¿sí? Los gobiernos nacionales tienen la posibilidad de cobrar impuestos, ¿sí? Esta facultad no está en las organizaciones internacionales, que dependen de las contribuciones de los países, ¿sí? Dependen de las contribuciones de los países. Entonces, siempre está esta tensión en las organizaciones internacionales necesitan plata para cumplir sus funciones, pero los estados nunca le dan suficiente plata. Pero no es que no se la dan por malos los estados, ¿sí? No es un capricho que no le dan. Los estados nacionales no le dan plata a las organizaciones internacionales porque los estados nacionales no saben exactamente cómo las organizaciones internacionales la van a gastar a esa plata, ¿sí? Entonces hay una desconfianza muy grande en qué pasa con ese dinero. Como les dije antes, no hay un control, no hay un tribunal de cuentas, no se sabe exactamente cómo. Y por otro lado, tampoco le quieren dar mucho dinero porque le doy dinero y después el otro le empieza a manejar ese dinero y guarda que no use esa plata en contra del mismo que le dona. Entonces acá hay un problema estructural de definición de funciones, roles, establecimiento de obligaciones de las organizaciones internacionales de los países y de control. Todas estas tensiones me parece las vamos a seguir viviendo muchísimo hasta que las organizaciones internacionales, si ustedes quieren, vayan evolucionando hacia el modelo que podemos decir de la Unión Europea, ¿sí? Donde la Unión Europea sí fue evolucionando hacia una especie de gobierno, ¿sí? con facultades ejecutivas. Pero mientras eso no pase, que no creo que pase en el corto tiempo, vamos a seguir teniendo esta tensión, ¿sí? Gobiernos nacionales pidiéndole a las organizaciones internacionales que resuelvan problemas, pero al mismo tiempo los gobiernos no le dan ni los poderes legales ni los poderes financieros necesarios para resolver estos problemas. Esta tensión va a seguir y mientras siga vamos a tener otra pandemia y droga y lavado de dinero que se les ocurra a ustedes. Doctor, en el chat hay 3 preguntas, no sé si quiere ir contestándolas o... ¿Me las podés leer? Porque soy muy chicato. Dale, Si son no, bastante extensas. A ver. Juan Pablo dice, sería un buen ejemplo de este autoritarismo de las organizaciones la imposición de ciertas políticas que no tienen nada que ver con lo comercial o la paz por parte de la Unión Europea sobre los países europeos, amenazando con sanciones a aquellos que se oponen. El caso de Europa es distinto, el caso de la Unión Europea es distinto, porque, como decía recién, las organizaciones internacionales clásicas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones internacionales clásicas son organizaciones internacionales intergubernamentales, compuestas por gobiernos. Los que deciden son los gobiernos, no le dan ninguna autoridad a la organización internacional. En el caso de la Unión Europea es distinto, porque la Unión Europea es una organización que sí tiene poderes supranacionales. Los países han delegado parte de la soberanía a la Unión Europea, a las instituciones de la Unión Europea que sí tienen poder supranacional, Y todavía muy precario, pero la Unión Europea ha generado mecanismos de legitimación, por ejemplo, con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un parlamento supranacional en donde los ciudadanos europeos votan no solo al Parlamento Nacional, sino al Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo tiene competencias en el proceso de formulación de las leyes supranacionales, que es un proceso complejísimo, que intervienen los distintos organismos, los distintos cuerpos de la Unión Europea. O sea que si yo tuviese que salvar alguna institución internacional sería la Unión Europea, porque con sus problemas los europeos se dieron cuenta de este problema de legitimidad y
y lo tratan, lo están tratando. O sea que si yo tuviese que salvarlo. Sin embargo, el compañero que recién habló podría tener razón en el siguiente punto. Ustedes saben, estamos hablando muy en general de muchos temas, así que por ahí es una cosa muy genérica, ¿sí? Pero ustedes saben que hace un par de años Inglaterra se fue, el famoso Brexit, se fue de la Unión Europea. Y una de las razones por las que se fue es porque los ingleses estaban cansados de que fuera Europa, que fuera Bruselas las que le diga lo que tienen que hacer en lugar de sus representantes directos en Londres, ¿sí? Había como un cansancio de recibir órdenes, si ustedes quieren, de autoridades supranacionales, que si bien, ¿cómo les puedo decir? Si bien las autoridades europeas tienen cierta legitimidad, hay toda una serie de delegación de autoridad. Porque, volvamos un poco, a los diputados nuestros, nosotros los elegimos directamente, es un paso, ¿sí? Al presidente lo elegimos, lo tenemos ahí, lo elegiste, no lo elegiste, es un voto. En la Unión Europea, uno elige al presidente. El presidente delega en el comisario de la Unión Europea. El comisario de la Unión Europea delega en el ministro de no sé qué. Entonces, empieza una cadena de delegaciones que originalmente sí hay un voto directo, pero luego se va diluyendo como una especie de teléfono roto y el mandato que le llega al último eslabón de la cadena pierde esa inmediatez con el elector, ¿sí? Y esto es, todos nosotros podemos ser libres de maldecir a nuestros representantes que hemos elegido directo. Esto es totalmente distinto en la Unión Europea porque uno pierde de vista quién es el que lo gobierna. Y los ingleses se fueron en parte por eso, Tenemos otra pregunta. Disculpe, ¿yo puedo hacer No una sé si pregunta alguien... rápido? Sí, obvio. ¿Qué tal? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola. Te quería preguntar, bueno, en relación a esto que estabas mencionando, el Brexit, si piensa que fue tal vez un paso atrás en cuanto al avance y la progresión del derecho internacional, sobre todo en relación a una visión por ahí global que se estaba teniendo en esa época y para futuro, como resolver todos los conflictos como una comunidad internacional. Y después haciendo como un paralelismo también a nivel más sudamericano, que como evidentemente dice el Mercosur, a diferencia, bueno, de la Unión Europea, es un organismo, no es un organismo supranacional, digamos, entonces, bueno, carece del poder necesario para tomar las decisiones que, bueno, que tienen que ser incorporadas por los países, tiene mucho menos poder. Usted, si bien el Mercosur, bueno, yo considero que es una unión aduanera, ¿usted considera que a un futuro, de acá, no sé, por ejemplo, a 10 años tal vez, puede adquirir, obviamente, no la misma fuerza de la Unión Europea, el mismo poder, pero que haya un avance grande, por lo menos a llevarlo a mercado común o lograr una armonización no de legislación, pero sí un avance bastante más importante en este aspecto? Con respecto al Brexit, yo creo que sí, el Brexit es una marca, no sé si para adelante o para atrás, si consideramos que hay algún tipo de evolución, digamos, en la historia, pero uno veía que uno tenía a Europa y a la Unión Europea como el modelo a seguir, ¿sí? Como el modelo a seguir. O sea, en una supuesta cadena de evolución, nosotros tenemos las familias, después las ciudades, después las provincias, después el Estado-Nación, y después nos íbamos a convertir en una unión sudamericana y finalmente en algún momento íbamos a llegar a la unión de un gobierno mundial, una federación mundial que en donde íbamos a vivir todos felices y comer
dices, ¿sí? Ese camino hacia la evolución que la Unión Europea lo mostraba, ¿sí? A tratar de organizar la gobernanza no nacional, sino una gobernanza ya más continental, por lo menos, con una idea de Estado de Derecho, con un Estado institucional de derecho. Ese modelo de la Unión Europea, el Brexit le pegó un tiro, no de muerte, pero definitivamente paró ese proceso. Definitivamente paró ese proceso hacia una integración. Y los estados ahora, los estados nacionales están haciendo, reclamando poderes que antes habían otorgado a los organismos supranacionales, los están reclamando de nuevo. De nuevo, uno tiene una visión muy idealista de los organismos internacionales y siempre uno piensa que son, digamos, que siempre buscan el bien, que son los buenos y que a veces los estados nacionales son los malos. Pero no se olviden de lo que yo traté de remarcar en la presentación. Los únicos gobiernos democráticos y legítimos son los gobiernos de los estados nacionales. Los únicos. Todas las otras instituciones carecen absolutamente de estos requisitos. Por eso cuando los estados-nación reclaman la devolución de ciertas potestades que han sido transferidas a organismos internacionales, yo no lo veo necesariamente mal. Por eso decía en la conclusión, salvo que esos poderes supranacionales sean legítimos, sean de alguna forma legítimos. Pero si son poderes supranacionales, tecnocráticos, burocráticos, que se imponen sobre un gobierno democrático, ahí ya no me gusta quedar subordinado a eso. Así que no creo que vayamos siguiendo avanzando hacia una idea de gobierno federal mundial, sino por el contrario a lo que yo hablaba de esta fragmentación, la fragmentación de la gobernanza global en diferentes organismos internacionales con diferentes competencias. Lo que va a dificultar efectivamente la gobernanza global. Y con respecto al Mercosur, evolucionando hacia algún tipo de Unión Europea, no lo veo, o sea, yo me voy a morir, ustedes se van a morir y no vamos a llegar a ese punto. Lo que sí rescato es que dentro de los órganos del Mercosur hay un órgano en particular que se llama el Parlasur, que ha sido criticado desde mi punto de vista injustamente, porque el Parlasur es un parlamento siguiendo el modelo del Parlamento Europeo. Es un parlamento transnacional democrático. El Parlasur es una institución, desde mi punto de vista, preciosa, que no se le ha dado la posibilidad de desarrollarse. Actualmente está prácticamente paralizado, pero no entremos ahí. Pero sí rescataría el Parlasur dentro del Mercosur como uno de los una de las poquísimas instituciones internacionales que a su vez son democráticas. Yo creo que hay dos nomás, Parlamento Europeo y esta. Todas las otras organizaciones internacionales no tienen ningún tipo de legitimidad democrática. Doctor, si no hay problema con el horario, hay un par de preguntas más. Sí, seguimos. Buenísimo. No quiero tampoco abusar porque la Organización Mundial de la Salud precisamente ha recomendado no más de 1 hora de pantalla de Zoom. Estamos todos mal entonces. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cree que se podrá replantear el traspaso de poder genuino de gobiernos nacionales a organismos internacionales, si existiendo dichos organismos hace años que incluyen cada vez más países firmantes con cierto objetivo global, que con el tiempo ha perdido su objetivo de globalización hacia una regionalización, ya que existe a nivel regional intereses comunes entre naciones que a nivel global, y así todo se ve como los bloques regionales no han funcionado como el ALADI, Mercosur? No sé si... Me quedo con la primera parte de esa pregunta, que es con lo que yo cerré la presentación. Nosotros tenemos problemas globales que nos afectan a todos, ¿sí? Pero no tenemos
organismos globales que los ataquen esos problemas. No hay organismos globales. De nuevo, hay una multiplicidad de organismos, no hay un solo organismo, y esos organismos no tienen legitimidad, no tienen legitimidad. La clave, de nuevo, repito lo que había dicho en la conclusión, la clave es lograr esa transferencia de poder democrático, es decir, que los ciudadanos tengamos algún tipo de injerencia directa en los organismos internacionales. Que los ciudadanos, a través del voto, a través del mecanismo, lo que fuera, que los ciudadanos directamente, los individuos, tengan algo que decir en el proceso de decisión transnacional, si ustedes quieren. Nosotros tenemos mucho que decir en los procesos de decisión, de toma de decisiones a nivel nacional, pero no tenemos nada que decir a nivel transnacional. Entonces yo creo que ahí está el agujero, digamos. No sé cuál es la solución, y me parece que va a llevar muchos años de idas y vueltas. Pero en algún momento el individuo, el ciudadano, tiene que tener una voz cuando se toma una decisión que afecta a nivel transnacional, que eventualmente nos afecta a todos. La siguiente pregunta dice, ¿Estados Unidos no ha asumido ya el rol de gendarme del mundo? Y ahí me sacan totalmente de mi tema, pero les digo algo muy rápido porque no me quiero meter en un tema que no es el mío. Pero por un lado podemos decir que sí, que Estados Unidos ejerce una especie de poder de policía, por ejemplo, concretamente en la protección del tráfico marítimo, ¿sí? Si no fuera por la Armada norteamericana, los piratas estarían asaltando cada buque, cada mercante que está dando vuelta por ahí. Desde un punto de vista, sí. Ahora, lo que decía antes, ningún solo país, por más fuerte que sea, ni Estados Unidos, puede solucionar definitivamente los problemas globales. Miren, los tenemos a todos los problemas globales. Estados Unidos también los sufre. En Estados Unidos también hubo pandemia. En Estados Unidos también hay drogadicción, tráfico de armas. O sea, no hay ningún país, por más fuerte que sea, que pueda resolver estos problemas ese país solo. Y por otra parte, cualquier problema global afecta, de nuevo, a todos los países. Por eso la necesidad de soluciones de cooperación entre muchos países para tratar de tener una solución efectiva. Otra pregunta dice, ¿cómo se eligen las autoridades de las organizaciones internacionales? Porque en el caso de que los elijan representantes de los países miembros, ¿no habría legitimidad por ese lado para las actuaciones ejecutivas? Siempre y cuando se respeten los intereses diversos en la medida de lo posible. Bueno, muy bien esa pregunta. No me acuerdo quién la dijo, pero muy bien. Juan Benítez se llama. Porque efectivamente, al final de la cadena hay una legitimidad. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos al presidente, ¿sí? El presidente elige al canciller y el canciller luego da instrucciones, vamos a suponer, al embajador argentino en Naciones Unidas para que vote a favor de X o Y candidato. Entonces pero hay una cadena de delegación. Lo que decía hoy, a nivel internacional está toda esta cadena de delegaciones, que sí, en el origen hay un origen legítimo, pero es como el teléfono roto. El mensaje se va perdiendo, se va distorsionando, y cuando le llega al último, nadie sabe qué dijo el primero, ¿sí? Esto pasa en la organización internacional y pasa en la Unión Europea. Por eso insistía en la necesidad de que el individuo tenga una voz directa, así como tenemos a nivel nacional, elegimos directamente al representante, algo similar debería haber a nivel internacional. Y después lo otro, en ese mismo sentido,
a diferencia de los Estados-nación constitucionales estamos hablando, en donde tenemos la división de poderes, ¿sí? A nivel internacional eso no existe. No existe división de poderes a nivel internacional. Entonces los organismos internacionales no están sujetos al control del poder judicial. Entonces hay una falta de legitimidad, no solo democrática, sino también republicana, si ustedes quieren, ¿sí? Entonces son todas cuestiones, bueno, y por eso la sospecha, digamos, que siempre existe desde los países en seguir concediendo prerrogativas a nivel internacional, ¿no? Porque las decisiones se toman a nivel internacional, de nuevo, son básicamente tecnocráticas, burocráticas, sin ningún tipo de control. Me gusta poner siempre este ejemplo gráfico. Nosotros podemos ir incluso, o podemos ver por televisión, las discusiones del Parlamento argentino. Hemos visto en las últimas leyes todos los debates que hay, las posiciones, la gente manifestándose. Entonces uno puede ver ahí realmente un proceso de toma de decisión democrático. En los organismos internacionales las decisiones se toman en una pieza sin ventanas, con 10 personas, ¿sí? Y son decisiones que luego las tenemos que cumplir de una forma u otra. Entonces el proceso de toma de decisiones es completamente diferente en uno y otro ámbito. Otra pregunta. Jerónimo Borga dice, buenas tardes, quisiera hacerle una pregunta con respecto a la idea del neoconstitucionalismo de las naciones. Varias teorías demuestran que hoy en día afectan a la soberanía jurídica de los ordenamientos internos. ¿Qué opinión cree que prevalecería en los próximos años? Saludos desde Rosario. Disculpa, ¿cómo dijo? ¿Neoconstitucionalismo? No, ¿cómo dijo? Dice, quisiera hacerle una pregunta con respecto a la idea del neoconstitucionalismo de las naciones. Sí, es la propuesta que para mí se termina, por así decirlo, con el Brexit, ¿sí? Es esta idea que yo les hablé antes del modelo de la Unión Europea, de un constitucionalismo transnacional, de un constitucionalismo internacional, ¿sí? De crear un Estado de Derecho mundial, ¿sí? Una federación de países, una confederación de países mundial siguiendo el modelo constitucional y establecer mecanismos de elección, de control, de división de poder. Esta idea que tiene muchísimas variantes, muchísimas aristas, ¿sí? Esta idea del gobierno mundial tiene muchísimas aristas. Algunos proponen federaciones, confederaciones, coordinación. Desde mi punto de vista, se paraliza con el Brexit, porque el Brexit un poco para esta idea que la humanidad pensaba que íbamos hacia allá. Se para esa idea, y lo que tenemos ahora y vamos a tener por mucho tiempo son estados independientes, completamente independientes en el sentido clásico, de estados soberanos independientes, que van a tener que coordinar entre ellos, ¿sí? Van a tener que coordinar entre ellos. No vamos a tener ninguna situación de un gobierno constitucional sobre los estados. Van a ser relaciones horizontales de coordinación. Eso es lo que me parece que vamos a vivir por muchísimo tiempo. Creo que ya es la última. Fernando Pérez Martinelli pregunta, Bueno. ¿por qué dice que el Parlasur es democrático si a nivel individual no se votó? Sí, ¿cómo que no? Sí, yo me acuerdo que voté por el representante Paso. Lo que pasó es que hubo, creo que, una sola elección directa de los representantes del Parlasur. Había un representante por provincia que se votaba directamente, y luego
y luego hubo una decisión de la Cancillería Argentina de suspender las elecciones de los candidatos del Parlasur. Entonces, los que están elegidos son los candidatos que se eligieron hace 2 o 3 años atrás, que tendría que haber habido una renovación en el proceso de elecciones, pero se suspendió. Hay todo un juicio que está en la Corte Suprema ahora diciendo que la decisión de Cancillería es inconstitucional, porque no se puede paralizar una elección, etc. Pero sí hubo elecciones. Sí hubo elecciones de candidatos argentinos al Parlasur, de candidatos paraguayos al Parlasur. Los que nunca implementaron esto fueron los uruguayos y los brasileros. Nunca, aunque tenían una obligación de derecho internacional de llevar adelante las elecciones, nunca las terminaron de implementar. Pero por lo menos una elección, y hasta me atrevo a decir 2 elecciones de parlamentarios del Parlasur hubo en Argentina. En el chat dicen que en el 2015 se votó junto con las presidenciales. Bueno, esa fue la última entonces, esa fue la última elección. Y luego se debió haber llamado elecciones, pero insisto, hubo un decreto del expresidente que por X razones las suspendió, no se volvió a llamar y ese decreto está cuestionado ahora, pendiente de decisión de la Corte Suprema. No sé si quedó alguna otra duda o algo para agregar. A mí me gustaría no cansarlos más, terminar ahora, porque lo bueno si breve, 2 veces bueno, lo malo si largo, 2 veces malo. Así que mejor que cortemos acá y en todo caso en otra ocasión volvemos a hablar, pero para no cansarnos, además a las 9 juega Argentina, tenemos que estar descansados y preparados. Y sobre todo para mañana, para el partido de la final de campeonato, ahí tenemos que estar todavía más preparados. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que fue un placer. Bueno. Y le recuerdo a los chicos que mañana el tercer encuentro con el doctor Jorge Forí, que estaba previsto para las 18:30, se reprograma para mañana a las 16. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias por las preguntas, por las preguntas dificilísimas que en muchos casos me han hecho, pero muy, muy contento de haber